Ni una señal de radio, ni una sola huella. Solo el susurro del viento acompañaba ese abandono. En medio de la sabana, sobre una tierra quemada sin piedad por el sol, había un hombre. Tenía las manos atadas a la espalda apoyada contra un árbol. No podía moverse, ni hablar, solo esperaba. Se llamaba Mateo. Era guarda en el Parque Nacional Tsavo del Este. Durante 15 años había escuchado el silencio de estas tierras, leído sus huellas, comprendido la mirada de los depredadores. Pero ese día, justo en el lugar que más conocía, quedó más vulnerable que nunca. Y lo más extraño no fue la traición. Lo más extraño fue que quien llegó primero no fue un ser humano, fue un león. Mateo tenía 42 años. Había entregado su vida entera a esta tierra. Había patrullado bajo tormentas, seguido huellas de hienas al amanecer. Conocía cada árbol como a un viejo amigo y entendía cada canto del bosque como un idioma más. Pero ningún conocimiento logró calmar la inquietud que sintió esa mañana. Una voz breve, débil, llegó por la radio. Movimiento sospechoso en la frontera este. Mateo pensó de inmediato en cazadores furtivos. Era algo que ya conocía. Pero esta vez, algo era diferente. Una inquietud nueva le ardía por dentro. Según el protocolo, debía esperar y salir con el equipo. Pero años de experiencia le hicieron pronunciar una frase que ya conocía de memoria. Solo echaré un vistazo y volveré. Si veo algo, lo informaré de inmediato, y salió. Mientras conducía por los caminos polvorientos, el viento hacía ondular la hierba como si fueran olas. El cielo estaba despejado, pero él se sentía revuelto por dentro. A medida que el sol ascendía, la presión en su pecho crecía. Era como si la propia sabana le advirtiera. Algo se acercaba. Al poco tiempo llegó a un campamento abandonado. Había un fuego aún encendido, una cantimplora tirada, un cartucho clavado en la tierra, y huellas frescas, tan recientes que aún no se habían borrado. Mateo se agachó, concentrado, empezó a seguir las huellas, y no escuchó los pasos detrás de él. Dos hombres se le acercaron en silencio, como sombras, y atacaron de repente. Mateo intentó defenderse, pero estaba solo. Hubo un forcejeo breve. Recibió varios golpes, cayó al suelo. Una patada en el hombro le robó el aliento. Su radio se estrelló contra el suelo, un chasquido, y luego, silencio. Le ataron los brazos a la espalda, destruyeron la radio, y lo arrastraron hasta un árbol apartado. Lo ataron con fuerza en un claro de la sabana, lejos de cualquier paso humano, un lugar donde nadie llegaría fácilmente. Y allí, uno de ellos dijo una sola frase, fría, cruel, premeditada. Este es el territorio de los leones de Tsavo. ¿O no lo sabías? Luego sacaron un cuchillo, le agarraron el brazo, le cortaron la piel, apenas, pero fue intencional. La sangre goteó, y su olor se mezcló con la tierra. El viento lo llevó. Mateo quiso gritar, pero no salió nada. Su cuerpo temblaba, pero no pudo romper sus ataduras. Cuando los cazadores desaparecieron, Mateo seguía allí, atado, sangrando, en silencio. Pero ese silencio no duraría, porque de pronto, el viento cambió de dirección, y el olor comenzó a viajar. Hacía ya un rato que los cazadores furtivos se habían marchado. Al principio, solo se oía un murmullo, un leve susurro arrastrado por el viento, como si las hierbas se contaran un secreto. Pero entonces, crujieron las ramas secas, las hojas enmudecieron de golpe, y la tierra vibró ante el peso de una pisada. Mateo entrecerró los ojos, buscando entre las sombras. Lo primero que vio fue una silueta. Después, un par de ojos, claros, dorados, fijos. Era un león macho, de melena oscura y espesa. Su cabeza alta, su andar lento pero firme. Detrás de él aparecieron dos leonas, gráciles, poderosas, 3 leones, caminando en silencio, como si siguieran el ritmo de una música que solo ellos podían oír. Formaban un círculo, acercándose poco a poco a Mateo. Él contuvo la respiración, su pecho se oprimió. No podía gritar, tampoco apartar la mirada. El tiempo parecía detenido.
Solo escuchaba el tambor desbocado de su propio corazón. Un tambor sin ritmo, un corazón sin refugio. El león macho se detuvo al frente, levantó el hocico y olfateó el aire como buscando una respuesta en el viento. Dio 2 pasos más. Ahora estaba a tan solo metros de Mateo. El olor de la sangre, del sudor, del miedo y quizá de la rendición. Todo mezclado en el aire. Una de las leonas se desplazó hacia un lado. La otra se quedó detrás en silencio. No era un ataque, no era una caza, era una especie de exploración, como si intentaran descifrar algo que no entendían, un enigma, un ser que no encajaba. Ninguno se miraba entre sí. Sus ojos solo estaban en Mateo, y entonces el león, el líder, dio un paso más. Ya no había más que aire entre su hocico y la respiración temblorosa de Mateo. Él cerró los ojos. Este puede ser mi último momento, pensó. Una garra, un colmillo, un rugido. Todo era posible. Pero nada ocurrió. Solo sintió un aliento cálido y una nariz rozando apenas la herida de su brazo, olfateando, como si aquel olor le resultara ajeno. Tal vez nunca antes había olido sangre mezclada con tanto miedo. Y entonces, el león se tumbó, lentamente, como en un ritual. Dejó todo su cuerpo frente a Mateo. Estiró el cuello hacia el suelo y se quedó quieto. Luego, una a una, las leonas también se recostaron, en silencio. Formaron un círculo vivo, inmóviles, sin amenaza, solo esperando. No era una trampa. Era una vigilia, una decisión tomada sin palabras, porque esto no es lo que dicta la naturaleza. Aquello debía ser una escena de caza, pero Mateo seguía con vida, y no solo eso, parecía estar protegido. No podía pensar, solo una frase cruzó su mente: puedo sobrevivir. Y luego otra, más clara aún: pero no depende de mí, depende de ellos. Las horas pasaron. El cielo se elevaba lentamente. Y la sabana, ahora bajo el sol ardiente, ya no parecía un campo dorado. Era un lugar de castigo. La cabeza de Mateo latía con dolor. Su brazo herido le ardía, y su boca, reseca como tierra cuarteada. Pero ni la sed ni el dolor eran lo que más le dolía. Era la incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? Los 3 leones seguían allí, quietos, pero atentos. Sus ojos aún fijos en él, como si no lo estuvieran observando, sino esperando a que él despertara. Entonces una de las leonas se levantó, sin hacer ruido, se acercó al árbol y se detuvo justo al nivel del brazo atado. Bajó la cabeza, y durante un largo momento no hizo nada. Solo olfateó la cuerda, los nudos gruesos, ese material que no le pertenecía, el rastro de los humanos. Después mostró los dientes, pero no fue una amenaza, fue una elección. Mordió la cuerda. Un tirón, corto pero firme, y otro más. Mateo sintió que algo cedía, la cuerda se aflojaba, como un suspiro, una oportunidad, pero su cuerpo aún no reaccionaba, tampoco su mente. La leona se retiró. No rompió la cuerda, solo la debilitó. Dejó un hueco, una opción. Cuando Mateo lo notó, tensó todo su cuerpo. Intentó despertar los dedos dormidos. Cada movimiento era como un grito, pero no se rindió. Estiró los dedos hacia el nudo. El tiempo parecía espeso como brea. Cada segundo, una eternidad. Apretó el nudo. La muñeca seguía atada, pero los dedos estaban libres, y empezó a desatar. Cada fibra, cada vuelta, era como abrir una cerradura. Pasaron los minutos, y entonces, finalmente, la cuerda cedió. Su brazo derecho estaba libre, el izquierdo aún atado, pero algo había cambiado. La esperanza había vuelto. Los leones seguían allí, pero no se movían, no gruñían, no atacaban. Era como si hubieran estado esperando ese momento, ese pequeño acto, su decisión. Tal vez incluso deseaban verlo libre. Mateo se apoyó en el árbol con su brazo libre. Estaba agotado, pero una frase cruzó su mente. No me dejaron aquí solo. Quizás me mantuvieron aquí.
¿Me protegieron? ¿Me pusieron a prueba? ¿Me aceptaron? No lo sabía, pero había algo que sí entendía. Ese silencio no era un silencio cualquiera. Era un silencio que conocía su lugar, que tenía un propósito. Y Mateo siguió desatando, no solo las cuerdas de sus muñecas, sino también los nudos de su interior. Porque a veces, la primera cuerda que uno debe soltar es la que lleva dentro. El último nudo se desató. Las cuerdas cayeron, sueltas. La tensión se desvaneció, dejando solo el vacío. Y por primera vez, Mateo era libre, totalmente libre. Pero no se movió. Se quedó donde estaba, de rodillas. No corrió, no se puso de pie, ni siquiera levantó la cabeza, porque ellos seguían allí, los 3 leones, rodeándolo. Ya no era un cerco lo que lo retenía, era el silencio, un silencio denso que seguía hablando. Su corazón volvió a latir con fuerza, pero no era miedo, era otra cosa, falta de rumbo, como si no supiera ya hacia dónde caminar. Mateo ya no era un hombre luchando por sobrevivir, era un testigo, atravesando algo que no comprendía del todo. Llegando al umbral de un conocimiento antiguo, escrito por la naturaleza, interpretado por animales, pero aún indescifrado por los humanos, se levantó despacio. Sus rodillas temblaban, pero no cayó. Levantarse no fue una victoria, fue un rito. Alzó la cabeza, estaba frente a la tierra, al sol, al dolor y a los leones. Y entonces, ellos también se levantaron. Apenas Mateo dio un paso, los 3 hicieron lo mismo. Sus movimientos eran suaves, armónicos, pero independientes. Mateo se detuvo. Por un segundo, el miedo volvió. ¿Y si este fuera el final?, pensó. Pero no se acercaron. Al contrario, el león macho giró la cabeza, y en silencio, empezó a alejarse. Las leonas lo siguieron. Caminaban con un ritmo sereno. Ni rápido, ni lento. Como si supieran exactamente cuánto espacio dejar. Mateo dio otro paso, y ahí lo comprendió. Estaban abriendo un camino para él. Entre sus pasos dejaban huecos, como si dijeran, ven, por aquí. No era una orden, no era una cadena, no era un mandato, solo una invitación. El sol ya se inclinaba hacia el oeste. El cielo había perdido su dureza. La sabana dorada se teñía de rojo. El viento ya no solo movía la hierba, también arrastraba el sudor de la frente de Mateo. Aquel hombre que por la mañana estaba atado a un árbol, ahora caminaba, a 6 pasos de distancia, junto a 3 leones, y en ese momento, no preguntó nada, no dijo, ¿a dónde vamos?, ni, ¿qué significa esto? Solo caminó. Porque hay preguntas que solo se responden mientras se camina, y hay silencios que solo se disuelven en el movimiento. En ese mismo instante, el reloj del centro de conservación marcaba el atardecer. El sol caía tras los edificios. Las sombras se alargaban. Pero dentro, el tiempo estaba suspendido. Nadie hablaba. Solo una frase giraba una y otra vez en la mente de Samuel. Solo voy a echar un vistazo y vuelvo. Eso fue lo último que Mateo dijo aquella mañana. Pero no volvió. Y ahora, el silencio era una advertencia, una carga, como si algo irreparable estuviera a punto de revelarse. Intentaron contactar por radio, varias veces, cambiaron de frecuencia, cambiaron la batería. Nada. Solo silencio. Samuel se levantó, un zumbido breve cruzó la sala, y otra vez, silencio. Todos lo miraron. Su rostro ya no ocultaba la tensión. La espera se estaba acabando. Y por fin, con voz firme dijo, no podemos esperar más. Vamos a buscarlo. 2 hombres reaccionaron al instante. Uno descolgó el gran mapa de la pared. El otro preparó las radios, la brújula y el botiquín. Sus pasos eran decididos, no urgentes, pero sí exactos, como si supieran que cada segundo pesaba. Salieron. Analizaron la dirección que Mateo debía haber tomado. El viento, los últimos puntos con señal, y siguieron el rastro. Las huellas de neumáticos seguían en la tierra, pero en un punto se detenían, como si el vehículo hubiera parado y el silencio lo hubiera cubierto todo.
Los llevó hasta un campamento abandonado. Los ojos se agudizaron. Ahora, cada detalle podía ser la clave. Una radio rota en el suelo, una cantimplora volcada y un árbol alrededor del cual la tierra estaba revuelta. Samuel se agachó, tocó el suelo, lo sintió con la palma. No estaba húmedo, pero sí, apretado, marcado. Había señales de lucha, huellas humanas y también rastros de animales, las primeras frases de una historia que aún no tenía final. «Aquí pasó algo», murmuró Samuel. «Pero todavía no sabemos qué». El equipo quedó en silencio. Todos miraron al horizonte, como buscando una señal, un movimiento, un poco de esperanza. Y en ese momento una sola frase cruzó la mente de Samuel. «Ojalá no sea demasiado tarde». El día ya se inclinaba hacia el oeste. Los árboles, con sus sombras alargadas, parecían querer detener el tiempo. Mateo y los 3 leones avanzaban al mismo ritmo. Un recorrido sin palabras. Una caminata compartida. Los pasos de Mateo no eran inseguros, pero tampoco eran livianos. Su cuerpo estaba agotado, su mente en calma, pero algo dentro de él estaba a punto de despertar. La comprensión. Entonces el color de la tierra cambió. Bajo sus pies, la tierra seca comenzó a volverse blanda. La hierba dio paso a suelo húmedo. Mateo reconoció aquel lugar. Era el lecho de un arroyo que alguna vez cruzaron, ahora casi seco, pero aún quedaban charcos, inmóviles, silenciosos, como espejos detenidos en el tiempo. Los leones aminoraron el paso. El macho se detuvo primero, levantó la cabeza, olfateó el aire. Los otros lo imitaron. Era como si ese lugar hubiera sido elegido para detenerse, como un punto final, o tal vez un umbral. Mateo cayó de rodillas. El crujido de sus huesos revelaba el desgaste. Metió las manos en el agua. El frío le estremeció la piel, como si la naturaleza le hablara al oído. Suciedad, sudor, sangre. Lo limpió todo. Despacio, como si lavara no solo su cuerpo, sino también su memoria. Luego alzó las manos y bebió. Cada sorbo calmaba no solo la sequedad de su garganta, sino también la sed profunda en su interior. Cada gota le aclaraba los ojos, le despejaba la mente. Los leones estaban cerca, no como una amenaza, sino como una calma que lo rodeaba. No se acercaban, no se alejaban, solo estaban allí, como guardianes invisibles, vigilando su espalda. El león macho seguía con la vista al frente, olfateaba el viento. ¿Qué depredador venía? ¿Qué animal pasaba? Era como si lo supiera todo, pero no le importara, porque ahora su misión era otra. Las hembras estaban tranquilas, pero atentas. Sus ojos ya no miraban el suelo, miraban a Mateo. Después de un rato, él se apoyó en una roca, puso las manos sobre la tierra, levantó la cabeza, y por primera vez, miró a su alrededor no con miedo ni con dudas, sino con gratitud. El agua, los árboles, la tierra, todo seguía igual, pero ya nada era lo mismo, porque Mateo había cambiado. El silencio que compartía con los leones ya no era misterio, era un lenguaje sin palabras, hecho solo de presencia. Y ese silencio le decía algo antiguo, algo olvidado desde hace siglos. Después de un rato, el león se levantó, miró a Mateo. No era un aviso, ni una orden, era solo una despedida. Y comenzó a caminar. Las hembras lo siguieron, en la misma calma, con el mismo peso. Mateo se levantó, miró una vez más hacia atrás. Árboles, agua, rocas, ya no eran amenaza, eran hogar. Y comenzó a caminar. Los leones iban delante, pero era como si aún lo acompañaran. Tal vez ese era su propósito. Tal vez solo vinieron para llevarlo hasta allí, hasta la puerta de una prueba. Y ahora cada uno tomó su propio rumbo. Mateo dio sus primeros pasos, solo, pero no se sentía solo.
porque dentro de él una frase se volvió definitiva. Esta soledad ya no es soledad. Los pasos de Mateo eran pesados, pero seguros. Caminaba solo en medio de la sabana. Pensar en cómo había empezado el día. Atado a un árbol, sangrando, esperando la muerte. Ahora parecía un milagro, pero su cuerpo aún estaba al límite. La herida en el brazo latía. Cada paso le pesaba como si sus pies se hundieran en la tierra. El sol ya no estaba sobre su cabeza, pero su peso seguía sobre sus hombros. Y entonces, un sonido, lejano, como un motor. Primero una duda, después, esperanza. Mateo aguzó el oído. Sí, era un vehículo. Y se acercaba. Entrecerró los ojos. En el horizonte, una nube de polvo. Y de esa nube, la silueta de un coche. Encima, un hombre con prismáticos explorando el terreno. Mateo levantó su brazo, con sus últimas fuerzas, pero no logró levantarlo mucho. Solo dio unos pasos más y cayó de rodillas. Pero fue suficiente. Lo habían visto. Minutos después, el vehículo llegó hasta él. La puerta se abrió, y la primera voz que escuchó era familiar. Mateo, era Samuel, el líder del equipo. Su rostro estaba dividido entre el terror y la alegría. Pensábamos que habías muerto. Te hemos estado buscando desde que desapareciste. Mateo no pudo responder. La garganta seca, la voz atrapada por dentro. Solo levantó la mirada y susurró casi sin fuerza. Los leones me retuvieron y luego me soltaron. Se hizo un silencio profundo. Todos los del equipo se quedaron quietos. Las armas bajaron, porque en ese momento ya no hacían falta armas, solo comprensión. Llevaron a Mateo al vehículo, le dieron agua, atendieron su herida, pero la verdadera sanación llegó cuando él comenzó a hablar. Leones, protección, una cuerda, un camino y silencio. Samuel negó con la cabeza, sin saber si reír o llorar. No puedes contárselo a nadie, Mateo. O todos querrán contarlo, pero nadie lo va a creer. Mateo cerró los ojos y respondió solo con una frase. Yo sí lo creo. El motor arrancó. El cielo comenzaba a oscurecer, pero para Mateo, el día recién empezaba. En el camino nadie hablaba. Solo el viento acompañaba el regreso. Y la hierba de la sabana, que era la misma. Pero para Mateo ya no significaba lo mismo. El hombre que había sido atado a un árbol esa mañana, ahora había formado un lazo, no con sangre, sino con silencio. Cuando llegaron al campamento, todos estaban afuera. Algunos aplaudían, otros rezaban, pero Mateo buscaba a uno solo. Un joven guardabosques que pronto tomaría el mando del este. Se acercó a él y con voz baja le dijo al oído: cuando protegemos esta tierra, a veces ellos también nos protegen a nosotros. Y se quedó en silencio, porque algunas cosas ya no necesitaban explicarse, se sentían. Esa noche Mateo se sentó solo en la pequeña colina fuera del campamento, solo pero no en soledad. Las estrellas titilaban en lo alto, y desde lo más profundo de la sabana, se escuchó un solo rugido. Mateo cerró los ojos e inclinó suavemente la cabeza, como si ese sonido no fuera una despedida, sino un saludo, como si un león le dijera, sigo aquí. Y Mateo en silencio respondió, yo también estoy aquí. A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a salir sobre la sabana, Mateo escribió una sola frase en su diario. Algunos animales nunca te olvidan, y algunos momentos nunca terminan. Ese día Mateo partió en una nueva patrulla, una nueva misión. Pero ya no estaba solo, porque algunos lazos son invisibles a los ojos, pero los lleva el corazón. Y a veces, un león no es solo un depredador, es un recuerdo, un testigo, como Mateo. Si esta historia te tocó el corazón, acompáñanos, suscríbete y forma parte de este legado.